Hola queridos hermanos de la comunidad cristiana para la familia allá en la ciudad de Turmero, en Venezuela. Mi nombre es Roberto Arias, soy pastor de la primera iglesia bautista en Vicas, en Minas Gerais, en Brasil. Hace ya un tiempito atrás, hace ya casi 30 años, yo fui alumno del pastor de ustedes, de Pablo. Pablo fue mi primer profesor de escuela dominical que yo tuve, después de mis profesores de bautismo cuando yo era nuevo creyente. Él y Marvin fueron mis primeros profesores de escuela dominical. Después, con los años, tuve el privilegio de ser profesor de escuela dominical juntamente con Pablo. Acompaño a Pablo desde todo ese tiempo, cuando Pablo tuvo el accidente de su pierna, de ir al hospital y visitarlo, de ir a su casa, de conocer a Oriana, al pequeño, cuando estaban pequeños, de Oriana guindarse en la pierna del papá cuando Pablo daba la clase de escuela dominical. He dado muchas historias con Pablo, una amistad muy grande, un gran cariño para él y para ustedes que están en Turmero. Hay personas que también que están en Turmero que me conocen desde hace varios años, cuando yo era miembro de la Iglesia del Salvador en Maracay. Actualmente, por la gracia de Dios, soy pastor bautista de la Convención Bautista Brasileña y estamos aquí desde el año 2007, aquí en Brasil, sirviendo al Señor, primero estudiando en el seminario y después ya siendo ordenado, trabajando con las iglesias aquí en Brasil. Tuve un periodo de un año en Venezuela, de 2010 a 2011, y ahí entonces, y desde 2012 estamos de una manera ininterrumpida aquí en Brasil también, sirviendo a Dios y haciendo lo que sea necesario en este momento de pandemia para pastorear el rebaño del Señor. Yo quiero que leamos en Mateos capítulo 13, versículo 31. Lo siguiente, Jesús les presentó una parábola diciendo: el reino de los cielos es comparable a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Aún siendo la más pequeña de las semillas, cuando creció es el mayor de los arbustos y se transformó en un árbol, de modo que las aves del cielo hicieron nido en sus ramos. Ese texto es muy bonito y yo lo junto con la parábola de la levadura, cuando dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer mezcló con 3 medidas de harina hasta quedar todo fermentado. Yo junto los dos, porque para mí las dos parábolas tienen mucho que ver una cosa con la otra. El primer punto que yo quiero mostrar para ustedes hoy es que el reino de Dios para muchas personas es insignificante. Yo creo que yo cuando estaba pequeño, yo vivía en San Jacinto, en Maracay, y acontecía siempre la feria agropecuaria, durante el periodo de las fiestas de San José. Y siempre que había todas esas cosas, ¿no? Los fenómenos de tener un venado de 2 cabezas, una serpiente de 2 cabezas, estaba también ver un grano de mostaza. Y yo vi muchos granos de mostaza en ese momento, y ciertamente es un grano bien pequeño. Y yo en el seminario aprendí a hacer pan. Yo hago pan como un hobby aquí en casa y yo uso levadura, y la levadura, quien ya vio levadura también sabe que es bien pequeña. Entonces son cosas pequeñas y Jesús va a comparar el reino de Dios, el reino de los cielos, a esas cosas pequeñas, a la mostaza, a la semilla de mostaza y a la levadura. Eso puede parecer inclusive insignificante para muchos, o sea, para quien nunca siembra, ve un grano de mostaza y no le ve utilidad. Para aquel que no hace pan, ve una levadura y no le ve utilidad. Pero así como las personas pueden despreciar eso, también nosotros como iglesia podemos ser despreciados. Pablo le escribe a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 1, que a los que Dios llamó no fueron sabios según los criterios humanos, no eran poderosos, no eran nobles, sino que Dios escogió las cosas absurdas del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió al débil para avergonzar al fuerte. Escogió las cosas insignificantes, las despreciadas, las que no tenían nada, para reducir a nada a los que son, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. Y nuestra gloria está en eso, en que nosotros somos insignificantes. Vean cada uno de nosotros lo que nosotros somos. Delante del mundo nosotros somos personas comunes, y ciertamente lo somos. Nosotros no somos superhéroes que nos vestimos con ropas especiales para hacer el bien. Somos personas comunes, personas normales, y hasta cierto punto esa falta de poder, esa falta de espectacularidad de nuestras vidas puede ser algo despreciado para nosotros. Para Dios eso es poder. ¿Por qué? Porque en nuestra insignificancia nosotros vemos el poder de Dios
actuando. Y ese es el segundo aspecto que yo quiero mostrarles para ustedes hoy. El reino de Dios opera desde adentro para afuera. Él muda nuestro interior, transforma nuestro interior y eso se manifiesta en nuestra vida exterior. El reino de Dios no opera entre las luces, el humo y el espectáculo. La levadura es colocada en la harina, pero una vez mezclada con la harina ya debe ser guardada y colocada en un lugar oculto para que ella pueda cumplir su papel de fermentar y aumentar el tamaño de la masa, el volumen de la masa. El grano de mostaza, así como toda semilla, ella es sembrada en el suelo, en la oscuridad del suelo, esperando que ella germine, crezca y dé fruto. Pero al comienzo ya debe ser transformada en el interior. El grano de mostaza tiene que morir para que pueda renacer esa planta. La levadura tiene que transformarse, desfacerse, para que pueda afectar toda la masa. Y así nosotros tenemos que ver que las transformaciones que Dios espera no son superficiales, son profundas. Hoy todos queremos transformación en la sociedad, todos deseamos que la sociedad sea transformada y esperamos entonces ¿en qué? Esperamos en los políticos, esperamos en las leyes, las transformaciones de vida. Bíblicamente, eso nada va a suceder, eso no va a suceder. ¿Por qué? Por una causa muy sencilla. Cambiar las estructuras superficiales sin la transformación del corazón hace que todo esfuerzo sea vano. La Biblia dice que si el Señor no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer muchos intentos de transformar la sociedad. Si esa transformación no nace en el corazón del ser humano, todo esfuerzo será vano. Pero cuando el reino de Dios entra en la vida de una persona, cuando la persona se encuentra con Jesús, en esa hora la Biblia dice que nosotros renacemos para una esperanza viva por causa de la resurrección de Cristo. Renacemos, vivimos, revivimos en realidad porque estábamos muertos en delitos y pecados. Somos resucitados y esa resurrección trae en nosotros una transformación de vida. Pasamos de enemigos de Dios a hijos de Dios, mucho mejor, ni siquiera amigos, a hijos de Dios. Pasamos de ser ajenos a la herencia de Dios a ser coherederos con Cristo. Pasamos de ser personas que viven para sí mismos a tener la vida de Dios dentro de nosotros. Somos transformados, somos regenerados. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que era el nuevo nacimiento. Y eso no sucede por legalismo, sucede por transformación de Dios profunda, una transformación que se inicia en el corazón humano. El Espíritu de Dios viene, nos llena de su presencia, nos llena de su poder y todo cambia, todo cambia. Nosotros comenzamos a tener hambre y sed de Dios, comenzamos a querer desear la vida de Dios en nosotros y queremos que otros también puedan vivir esa experiencia. Y por eso hablamos de Jesús, compartimos de Jesús, predicamos el Evangelio. Personas transformadas por Dios son las que consiguen transformar la sociedad. Cuando nosotros somos transformados por Dios, queremos que otros sean transformados. Y en esa transformación en que las personas van entrando por la acción del Espíritu, la sociedad cambia. ¿Cambia por qué? Porque la honestidad, la verdad y la pureza se transforman en valores reales. Las costumbres cambian, los vicios y placeres son dejados a un lado por causa de la vida de la rectitud, de la dignidad. La corrupción, la viveza criolla cambian por el amor al prójimo, por el deseo de hacer lo correcto. Las ideologías contrarias al Evangelio son abandonadas porque no reflejan la belleza de la gloria de Cristo. Y todo eso sucede por la obra del Espíritu de Dios. Es sal que preserva, es luz que apunta al camino, es vida manifestándose. Es el Evangelio transformando la sociedad a través de hombres y mujeres transformados. El reino de Dios, como último aspecto, se manifiesta con poder. Somos llamados a manifestar nuestra naturaleza. Una vez que el grano de mostaza crece, se transforma en un arbusto donde las aves del cielo pueden entonces tener su hogar. La levadura que fermenta toda la masa y crea aquello que aquí en Brasil se le llama el velo de novia, cuando uno abre así la masa fermentada y ella queda una capa transparente y consigue ser estirada bastante. Es el momento cuando tú dices, la masa está buena. La iglesia sí transforma la vida y se manifiesta. Se manifiesta a través de aspectos físicos y reales.
Nosotros no quedamos con una transformación interior. Esa transformación interior se manifiesta en el exterior. La iglesia es una fuente de vida por causa de la presencia del Espíritu. Las aves del cielo construyen nidos. Habla de refugio. La levadura prepara el pan para el horno. Habla de alimento. Iglesia es sustento. Iglesia es refugio. Somos aquel faro en medio de la tormenta. Somos llamados a manifestar la vida de Cristo. Somos transformados para transformar. El grano se transforma en árbol. Los pájaros se aprovechan. La levadura se fusiona con la masa. Nosotros nos alimentamos. Cuando somos transformados, transformamos nuestra sociedad. No podemos esperar que las soluciones vengan de afuera. Las soluciones las podemos dar nosotros a través de la vida de Dios, a través de la proclamación del Evangelio. Así como en Hechos, las personas dijeron, estos hombres que han trastornado el mundo llegaron hasta aquí. Así las personas deben pensar de nosotros. Aquellos que transforman el mundo, que lo trastornan, que lo colocan de cabeza para abajo. Esa es la iglesia. Esa es la vida de Dios. Por eso, amados de la comunidad cristiana para la familia allá en Turmero, una ciudad tan linda que yo tengo tantos buenos recuerdos de Turmero. El reino de Dios puede ser insignificante para el mundo, pero para Dios es la manifestación de su poder. No importa lo que las personas piensen, lo importante es lo que Dios piensa de nosotros. Nuestra naturaleza como hijos de Dios no está condicionada a las opiniones de los demás. El reino de Dios se establece en el gobierno soberano del Señor y no por estrategias humanas. El reino de Dios transforma el corazón y se manifiesta a través de lo que Juan el Bautista llamó frutos dignos de arrepentimiento. Quien es de Cristo deseará ser transformado. Sabemos que el verdadero cambio sucede en el corazón, pero ese se manifiesta en nuestro exterior. Y nosotros debemos enfatizar el cambio de vida de las personas a través de la transformación del Espíritu. El reino de Dios es sustento y abrigo. Somos llamados a unir personas, a unirlas en función de Jesús, a unirlas en función de lo que Cristo puede hacer. No hay en Cristo nada que pueda separarnos. Al contrario, en Cristo está la reconciliación del hombre con Dios y del hombre con el prójimo. Y recuerden, nuestro reino no es de este mundo. La Biblia dice que maldito es el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Eso está en Jeremías 17:5. Y el verso siguiente dice que es bienaventurado aquel que confía en el Señor. Confiemos en Dios. Encomendémonos nuestra vida al Señor para que podamos ver su gloria, la manifestación de su poder de una manera poderosa. Desde aquí quiero decirles que estamos orando por ustedes, por todos los que están en Venezuela. Tenemos un sentido de responsabilidad a través de la vida de oración y a través de acompañarlos en todo lo que podamos. Desde aquí reciban un gran abrazo, nuestras oraciones y cuidados. Un abrazo para Pablo, para Lupe, para sus hijos preciosos que ya están grandísimos. Y oramos por todos ustedes, oren por nosotros. La obra de Dios no para, inclusive en medio de la pandemia, en medio del aislamiento social. La obra de Dios sigue, porque quien está a nuestro lado, quien dirige este ejército, es el Señor de los señores, el Rey de los reyes. Vamos a orar. Señor, te agradezco en esta hora por tener la oportunidad de hablar con mis hermanos allá en Turmero. Gracias, Señor, por este momento maravilloso que nos permites compartir de tu palabra. Yo oro, Señor, para que nuestros corazones puedan estar alineados contigo, Señor. Que podamos ser sal y luz en este tiempo y que nuestras vidas puedan ser un refugio para aquellos que lo necesitan. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos toda gloria y toda honra, Señor, porque tú mereces, Señor, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, amados de la comunidad cristiana para la familia. Este fue Roberto Arias, su pastor desde la primera iglesia bautista en Vicas, en Minas Gerais, Brasil. Que Dios les bendiga.